ponte para allí si quieres. Fran, que venga Fran también, si eso. Fran no va a querer venir, Fernando. No. Déjale. Que no le... No, pero es que además me da uno... Bueno, pues cuando esté. Esperamos un minuto más, ¿ya? Empezamos. Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas al Ateneo de Palencia, que está abierto a todas las organizaciones de Palencia Ciudad y Palencia Provincia. Es un foro, es una asociación, es un colectivo que tenemos mucho en común también con Marcilla, en el sentido con la asociación del proyecto Marcilla Viva. ¿Por qué digo esto? Porque también nuestro objetivo es revitalizar la ciudad de Palencia y la provincia, como antes decía, y que se conozca lo que se hace y aquello otro que se debe hacer desde el pensamiento crítico. Hoy tenemos la oportunidad, aquí estáis todo el pueblo, comentaba, digo, falta alguien, de reuniros, y esto es un buen síntoma de que, como ocurre con otros pueblos, están sufriendo los problemas del envejecimiento y los problemas de la despoblación. Pero hay gente que quiere que no se mueran los pueblos, fundamentalmente aquellos que tienen sus raíces en los pueblos y que sigan vivos, o por lo menos que se recuperen o no se pierdan algunas de las tradiciones, porque ahí están pues nuestros orígenes y, en definitiva, nuestra vida. Desde ese punto de vista, vuelvo a repetir, bienvenidos y bienvenidas al Ateneo, y sí, también siento desde ese punto de vista el municipalismo, y me alegra que un pueblo esté aquí también representado por esta asociación. Evidentemente, a veces, pues sí que me puedo confundir, porque mi vida, fundamentalmente, aparte de mi profesión, ha estado dedicada fundamentalmente al municipalismo. Y desde la Federación Española de Municipios y Provincias, pues ahí también se han debatido muchas cosas, quizás no todas, porque el tema de la despoblación es enorme, como las que se tenían que haber debatido. Pero sí que aquí se saluda a esta asociación, Marcilla Viva, y también les comento que van a tener la oportunidad de estar aquí sentados cómodamente, fuera del frío que hoy hace, que nos azota, escuchar a Jorge, ya le digo a Jorge que ha preparado también todo. Yo le digo que lo hace con mucho mimo, a los componentes de la asociación, y ahora la presentación la va a hacer precisamente pues una persona que conozco, porque Fernando ha estado viviendo en el edificio donde yo vivo y sigo viviendo. Desde ese punto de vista dará paso después a las personas que os van a contar lo que ya conocéis, que es Marcilla Viva, y las ganas que tiene de seguir trabajando y luchando por el pueblo. Yo ahora tengo que abandonaros porque me voy a la presentación de un libro en la biblioteca pública que se llama Felices Rutinas. Un nombre un poco especial, ¿no? Pero es así. Bienvenidos, y que va a resultar seguro muy positivo y muy positiva
toda esta reunión y este encuentro. Gracias por estar aquí. Bueno, pues gracias, Heliodoro. Y antes de nada, muchas gracias a todos y a todas por venir a visitarnos al Ateneo de Palencia. Yo me llamo Jorge y antes de nada pido disculpas porque he liado yo a Fernando para que venga aquí y yo me voy a ir, porque bueno, como yo tengo que estar al tanto de todo este edificio ahora mismo, estoy trabajando, o sea que luego voy y vengo, no me lo tenéis en cuenta. Sea como fuere, he estado varias veces en Marcilla, le he liado para muchas cosas a Fernando, es fácil de liar, he de decir, para varios eventos, para diferentes podcasts que hemos grabado y cosas que hemos hecho. Y bueno, pues yo estoy encantado de presentarle aquí en la ciudad y que la gente le conozca y todas las actividades que hace junto a todo su maravilloso equipo. Y sobre todo estoy muy contento y muy orgulloso de todo el avance que he ido viendo a lo largo de los años que he estado yo en contacto con Marcilla y con toda la labor que ha hecho Fernando y su equipo. Cuando yo llegué a Marcilla, llegué pues grabando un podcast de Radio Viajera, una radio de viajes que, por cierto, es palentina, esos teléfonos móviles. Y bueno, pues grabábamos diferentes cosas del Camino de Santiago palentino. Ya sé que Marcilla no es del Camino de Santiago, pero también queríamos grabar pueblos cercanos. Y también tan pronto fui a Fromista, como a Requena, como a Marcilla, como a Villasirga, etcétera, ¿no? Todos los pueblos del Camino de Santiago palentino. Y de allí llegué a Marcilla. Yo soy de Santoyo, desciendo de Santoyo, mi padre es de allí. Y bueno, yo siempre he ido cosas de Marcilla y alguno hay casado, ¿verdad?, entre Marcilla y Santoyo. Y bueno, mi padre decía, Marcilla es un buen pueblo y tiene una buena charca, ¿sí o no? Sí, sí. Y es verdad, mi padre es lo que se acordaba de la charca de Marcilla, la laguna, pero él dijo charca. Que claro, en Santoyo no hay ríos, ya es cualquier cosa que es... Y bueno, sea como fuere, pues ahí aparecí en Marcilla y quedé con Fernando y yo quedé maravillado, ¿no? Porque yo soy muy defensor del medio rural, intento ejercerlo y dedicarme a ello. La verdad que la vida en el medio rural es muy apacible y muy cómoda, pero el trabajo es un poco más complicado de conseguir y más si buscas un trabajo bueno, con buenas condiciones y demás. Pero bueno, estamos en ello. Y bueno, pues fui a grabarle y comenzamos por... En aquel entonces acababa de iniciarse, ya habría una temporada, pero bueno, acababa de empezar con sus primeras esculturas y acababa de hacer su museo bodega en aquel entonces. Pues todavía, para que me entendáis, no había animales. Bueno, sí que los había en Marcilla, pero no de Marcilla Viva. Sea como fuere, bueno, pues conocí y yo quedé maravillado, ¿no? Porque todo lo que yo había vivido en mi medio rural, en mi familia, en este caso mi familia ganadera de Santoyo, pues Fernando lo conocía y lo mejor, tenía las herramientas para darlo a conocer de una manera didáctica, sencilla y palpable para el resto de visitantes, ¿no? De ahí su formación de docente, se nota, se conoce, como se dice en los pueblos, y claro, y esto a mí me cautivó muchísimo, yo que intento también preservar un poco ese conocimiento de nuestros pueblos, porque yo siempre he sido muy nieto de mis abuelos y me ha gustado mucho oírles y escucharles y pues eso, contarme cómo el día de la vendimia era un día mágico, como etcétera, etcétera, mil historias que pues, los que somos de los años 90 pues no hemos vivido en otras comodidades. Sea como fuere, pues gracias al trabajo de Fernando y de su equipo, pues yo he ido conociendo y palpando esas realidades que conocí de las palabras de mis abuelos. Así que nada, y es un placer eso, ver cómo desde una pequeña bodega, todas las jornadas de las vendimias y demás, pues ha ido creciendo y creciendo y mucho. O sea, gracias a esta asociación hay más habitantes en Marcilla, aunque sean animales, pero habitan, que es lo importante, ¿no? Pero se ha ido generando un círculo muy bonito y sobre todo con ese mágico, en ese hecho mágico de seguir preservando y dando a conocer nuestro medio rural y las actividades que se hicieron, se hacen y bueno, y esperemos que se sigan haciendo. Así que nada, ya les presento, me callo y les dejo aquí con Fernando, su hijo, y un equipo creativo. Fernando ya os habla a todos. Muchas gracias. Estoy saliendo y entrando, no me lo tengas en cuenta. ¿Vale? No, vale, está bien así. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a Heliodoro y a Jorge esta presentación que han hecho. ¿Sí? Está, ¿no? Vale. Yo es que por deformación profesional pues me gusta más hablar así moviéndome y viendo un poco a la gente que ha venido a escuchar, ¿no? Bueno, pues os cuento un poco de qué va esta historia.
Creo que muchos ya lo sabéis, porque habéis estado en Marcilla o habéis oído en los medios la temática que trabajamos allí. Entonces, para ponernos en situación, bueno, en primer lugar, presentaros al resto de la mesa. Víctor, que es el tesorero de la Asociación Marcilla Viva, Natalia, que es la secretaria, y Carlos, que es el vicepresidente. Hay otras personas más de la Junta Directiva que no han podido venir o que viven fuera, y entonces veis que este proyecto pues sale un poco parte de la experiencia de Carlos y mía, y hemos aglutinado ahí a chicos jóvenes que aportan sus conocimientos, ¿no?, y sus ideas renovadas a este proyecto común que tenemos. Bueno, pues para poneros en situación, deciros que yo he compatibilizado en mi vida dos profesiones. Una ha sido la de agricultor, que lo he vivido de familia desde siempre, desde niño. Llegué a conocer a mi padre trabajar con las mulas, he conocido toda la evolución de la agricultura y la evolución del mundo rural, que hay mucha diferencia de cuando éramos niños, vivíamos en el pueblo, a cómo se vive en el pueblo ahora o a cómo es la sociedad en general. Entonces, partiendo de esos datos que tenemos las personas de mi generación, pues hemos llevado a cabo una serie de realizaciones. Esta historia empezó siendo yo maestro del Colegio Jorge Manrique hace ya muchos años, que hicimos un proyecto con otros compañeros que nos premió el Ministerio de Educación. Consistía en trabajar todas las áreas curriculares en el colegio durante una quincena, llevando a cabo una serie de tareas y materiales, y luego pues pasaban una jornada, bueno, pasaban y siguen pasando porque siguen yendo algún grupo de colegiales a Marcilla, una jornada entera pues trabajando allí todas las áreas. Trabajaban pues la lengua a través de leyendas, de historias, la historia por descontado, la geografía, lo que es la tierra de campos, las matemáticas, a través de la báscula, el sistema métrico decimal, absolutamente todas las áreas. Os diré que también hasta la música, porque un compañero mío del colegio, el profesor de música, compuso la melodía del himno municipal de Marcilla. Y los niños, pues algunos grupos van, algunos tocan la flauta en la plaza y los demás cantan el himno. Es decir, trabajamos todas las áreas. Ahí nació el proyecto. Cuando ya me he jubilado, pues con más tiempo disponible, he ampliado ese proyecto a otros campos, ¿vale? Y deciros que no hay mal que por bien no venga, o al revés. En el confinamiento, que yo estuve allí mucho tiempo, pues aproveché ese tiempo para empezar a hacer algunas cosas, que son esculturas o algunas cosas que vais a ver ahí. Entonces yo esta ponencia la he titulado Érase una vez un pueblo, un cuento que echa realidad, que se ha hecho realidad, que ha ido pues surgiendo poco a poco y que sigue evolucionando, y que vais a ver que tenemos proyectos nuevos para seguir con nuevas realizaciones. Yo os digo que comenzó pues hace 60 años, ya os he dicho que pues, la situación rural era muy diferente. Yo he conocido la evolución total de la agricultura, porque cuando yo era niño prácticamente las formas de producir eran iguales que en la Edad Media, y sin embargo pues conocí a mi padre comprar el primer tractor, luego la primera cosechadora, y yo pues mi padre murió joven. Yo me hice cargo de la agricultura, y aunque con ayuda de otras personas, pero vamos, hasta hace 2 años pues he sido siendo titular de una explotación. Y deciros que ya el último tractor pues ya tenía autoguiado, es decir, he conocido desde los inicios hasta la agricultura más moderna. Entonces a esta historia, a este cuento, pues se van incorporando nuevos personajes. Cuando se jubiló Carlos, pues también se unió, y ya hicimos, que al principio éramos él y yo, luego constituimos una asociación para dar un poco de forma a nuestro proyecto y tener derecho a ciertas prestaciones, ayudas y demás. Hemos ido ampliando las localizaciones en el pueblo, lo vamos a ir viendo luego a través de algunas diapositivas, ámbitos de actuación, nuevos materiales. Vais a ver los materiales que utilizamos, Principalmente empezamos con hierro y madera. Yo soy más especialista en hierro, en dar forma o hacer con chatarra algo que tiene un fin didáctico. Carlos es súper especialista en la madera, sobre todo en madera reciclada. Y luego pues vais a ver los objetivos que nos vamos planteando, ¿no? El objetivo fundamental es
que el pueblo, como dice el mismo nombre, Marcilla Viva, que el pueblo no se muera, que yo le conocí con 400 habitantes, ahora somos muy poquitos, pasa en Marcilla y pasa en la mayoría de los pueblos, pero intentamos que sobre todo las generaciones jóvenes pues conozcan lo que es la vida rural y dinamizar la vida del pueblo, la vida cultural y en todos los sentidos. Bueno, este es el primer tema que trabajamos, hicimos una serie ahí de esculturas y lo llamamos así. El primer proyecto era Cultura y Escultura contra la despoblación, es decir, una serie de objetos de arte o de artesanía que hemos creado y entonces para que vaya la gente a conocerlo y de esa forma, aunque sea de manera provisional, pues paliar lo que es la despoblación. El proyecto primitivo se llamaba Marcilla de Campos, Tradición, Historia, Naturaleza, ¿vale? Este proyecto, hace ya 2 años o 3, fue premiado con el premio Fuentes Claras de la Consejería de Medio Ambiente, el primer premio a nivel de Castilla y León, que en ese caso pues le hicimos la asociación, pero como no estaba constituida, el premio fue otorgado al ayuntamiento. Y luego ya pues hemos constituido la asociación que se llama así. ¿Y por qué hay una bubilla? Pues os lo explico. Muchos pueblos tienen un mote colectivo. Los que sois de pueblo, pues cada, no sé, por ejemplo, a los de Requena les llaman, Julio, ¿qué nombre llaman a los de Requena? Raposos, ¿no? A los de Fromista judíos tiene su razón, ¿no? Porque hubo una jodería y demás, ¿no? A los de Santillana yo creo que canastos o así, ¿no? ¿Cómo es? Bueno, pues tendrás que preguntar a Salva. Entonces, bueno, a los de Marcilla nos llaman bubuses. ¿Por qué? Porque a la bubilla siempre se la llama allí la bubú. Sabéis que es una ave migratoria muy curiosa, y entonces, bueno, nos llaman bubuses, por eso estaba la bubilla ahí. Explicar los que no conozcan muy bien Marcilla, que estamos ahí en el medio justo, la situación geográfica. Por un lado tenemos el Canal de Castilla, la Vía Aquitania, que es una ruta, una calzada romana, que pasaba por Santillana, el Camino de Santiago, el nuevo trazado del AVE, que entonces el pueblo, estamos ahí en el medio de muchas vías de comunicación, pero ciertamente incomunicados, porque tampoco tiene salida la autovía, y el AVE espero que no pare tampoco, aunque bueno, nunca se sabe lo que puede pasar. Bueno, ¿quién participa en este proyecto? Pues la Junta Directiva, que ya hemos explicado, socios, ahora mismo somos como 150 socios, ¿vale? Nació en 2024 la asociación, la gente se ha ido incorporando, porque ve, pues oye, que se hacen cosas y bueno, dice, pues yo quiero participar, ¿no? Y bueno, se paga una cuota anual de 10 euros y con eso pues financiamos muchas de las cosas que vais a ver que hacemos. También colaboran los vecinos de Marcilla, sobre todo en el tema del voluntariado. Nosotros en verano solemos hacer un día de voluntariado ambiental, ¿vale? El año pasado, bueno, hace ya 2 años, plantamos árboles, hicimos una serie de actuaciones y la Diputación nos premió por el proyecto Ahuebra. Fuimos ahí, la presidenta nos dio un premio al ayuntamiento y a la asociación, pues por la labor de voluntariado que hemos hecho. Vamos a ver algunas fotos de más cosas que hemos hecho con la colaboración de todos los vecinos. También colaboran con nosotros instituciones, el ayuntamiento, que está ahí Marco, el alcalde, la Diputación, claro, la Junta, estas cosas, pues sí, colaboran, pero claro, hay que llamar a muchas puertas, ¿vale? Por ejemplo, en septiembre estuvo la presidenta de la Diputación, la enseñamos la atalaya, la gustó. Pues bueno, después pues hemos conseguido fondos a posteriori para pagar lo que habíamos gastado, Y lo mismo, vamos a ver que la Junta también tiene compromisos con nosotros. La Fundación Caja de Burgos ya llevamos 2 años que nos financian las tareas de voluntariado. Y luego pues colaboramos con otras asociaciones del pueblo, Santa María la Cabeza. También hay una asociación nueva que seguramente que la conocéis, que es de Villasirga, se llama La Jeruga, Emilio, que es un chico joven, que es el rey del tomate, campeón de tomates de España, pues es una asociación que somos 10 o 12, pero bueno, tenemos objetivos comunes porque ellos se dedican sobre todo al tema de semillas y demás, que luego os lo explicaré. Y luego pues el Centro Cultural San Roque o el Teleclub estamos también abiertos, es una asociación que yo me acuerdo que hice los estatutos en el año 1981, y sí que hay la asociación,
y estamos abiertos pues, a colaborar con ellos en todo lo que se necesite. Bueno, ¿en qué ámbitos actuamos? Pues en el ámbito medioambiental. Vamos a ver algunas cosas que hemos hecho en favor del medio ambiente y es uno de los objetivos básicos que nos proponemos. También tenemos una finalidad turística educativa. Ya al año pues van, si contando a las personas en grupo solo, pues igual van en torno a 400, 500 personas a lo largo de todo el año en distintos grupos. Y he dicho que también es educativo porque de vez en cuando van niños. Yo la verdad es que tampoco quiero más, ¿no? Porque estoy jubilado, si quisiera pues tendría niños todos los días, ¿no? Este año está un grupo de Carrión y bueno, tenemos compromiso con algún grupo más de niños. En el ámbito artístico, luego os hablará Natalia y Fran, que son la pareja de artistas que tenemos en Marcilla, que vienen del arte digital, que tienen prestigio a nivel internacional y en Marcilla pues han emprendido el reto de plasmar el arte digital en cerámica. Luego os contará un poco ella. También, os decía antes, tenemos esculturas hechas con hierro reciclado y luego pues vamos a ver que hay muchas cosas hechas con madera de palés, con tablas. Otro ámbito es el literario. Yo pues hoy en su momento, antes en la EGB, pues dábamos clase de todo, hasta lengua y literatura. Pues cada una de las esculturas que tenemos está explicada con un poema. Y también hemos recopilado leyendas que había en el pueblo, de forma que también pues, tenemos en cuenta ese aspecto. Y luego pues no puede faltar el ámbito digital. Hoy día lo que no está en las redes pues como que no existe, ¿no? Y para eso tenemos a los jóvenes, que es Víctor, y luego está también Anuar, que es otro chico de Santander, que es informático, está haciendo una página web, de forma que pues, nuestras tareas, lo que nosotros hacemos, pues pueda llegar a gente de todo el mundo, podríamos decir, ¿no? Bueno, empiezo un poco explicando qué hacemos en el ámbito ambiental. Seguimos un lema, piensa en global, actúa en local, ¿no? Yo creo que todos estamos concienciados con los problemas medioambientales que hay a nivel global, a nivel del planeta. Nosotros aportamos nuestro pequeño granito de arena en lo que podemos hacer desde el pueblo. Además, los que somos de mi generación conocimos una situación ambiental totalmente diferente a la que hay ahora. Sobre todo, pues ya la concentración marcó un punto de inflexión, ¿no? Porque antes había pues, cantidad de arroyos, de fuentes, de linderas, no se echaba ningún tipo de producto químico en el campo, había cantidad de diversidad biológica, todo eso prácticamente ha desaparecido. Entonces, conocemos los problemas y explicamos a través de esculturas, pues si vais a Marcilla veréis el Agrimonster, ¿no? Que es una escultura, es un monstruo que ha nacido de la agricultura moderna, ¿no? Y el objetivo es explicar ese fenómeno que se ha producido. También actuamos en otros campos, es el campo de la economía circular. La economía circular se llama cuando produces, es decir, sería lo contrario a la economía de consumo, ¿no? Que es la que estamos acostumbrados la mayoría, ¿no? Antes en todas las casas había una economía de subsistencia, es decir, en la mayoría de las casas se producía lo necesario para poder vivir. Que había ovejas, había leche, queso, se mataba al cerdo, incluso se hacía pan. Entonces, nosotros queremos emular un poco eso. Y tenemos un corral ganadero con una serie de animales que producimos pues, algo de leche, producimos carne. También el corral ganadero es un poco con fin divulgativo, que la gente y los chavales van y lo conozcan. Y luego, pues con el abono abonamos un huerto ecológico que prestamos a la gente que quiera. Les damos ya la tierra preparada. Bueno, reconexión con la naturaleza, que es otro de los objetivos, es decir, que la gente vaya al pueblo y conozca pues, lo que es la naturaleza y cómo se puede vivir del sector primario en pequeña escala, pues, trabajando también un poco. Y luego también trabajamos muy bien el agua. En Marcilla el agua es un bien escaso, no tenemos río, hay una laguna, pero la laguna hay muchos años que se seca. Entonces, bueno, el origen del pueblo
está también ahí en la laguna, en las fuentes y eso, que lo explicamos en las visitas guiadas. Bueno, empezamos por el ámbito artístico. Quizá aquí Natalia nos puede explicar un poco el trabajo que hacen ellos. Hola. Pues yo soy Natalia, soy la mitad de Nasplas junto con Fran, y después de 20 años en el mundo del arte digital, pues gracias a Maribel y Mariano, que están por ahí, decidimos dar un paso más y empezar a hacer obra física. Entonces nos fuimos a Marcilla, vivimos en Marcilla hace 2 años y tenemos allí nuestro taller. Tenemos un taller de cerámica creativa y que tiene 2 vertientes. Por un lado es hacer físico el arte que habíamos hecho anteriormente de manera digital, y luego por otro lado también al llegar y conocerlo, ir a informarnos de alfares, etcétera, de cómo se trabajaba, porque somos autodidactas, no tenemos nadie que nos enseñe y un poco nos hemos tenido que ir buscando cómo aprender. Nos dimos cuenta que la artesanía, los alfares de Palencia, la gente se jubila, no tienen relevo generacional y esa cultura se iba a perder. Entonces, hemos querido hacer por un lado lo que era nuestro fin aquí, que era hacer nuestras piezas artísticas, pero por otro lado también queremos como mantener la alfarería viva en la provincia de Palencia. Entonces aquí, por ejemplo, podéis ver 2 ejemplos. Un ejemplo es de una pieza artística y otro ejemplo es de unas piezas que ya son funcionales y que están trabajadas en el torno, y que es algo que estamos intentando mantener, aprender. De hecho, aquí fuera podéis ver alguna pieza de Ceinos, que es quien nos está enseñando a tornear, que es un maestro espectacular. Y es lo que estamos haciendo en Marcilla, junto con la Asociación Marcilla Viva, que nos apoya mucho, nos apoyan a sacar arcilla salvaje, ¿verdad, Fernando? De algunas obras que se han hecho en el pueblo, pues Fernando nos ayuda, nos trae la arcilla, nosotros la procesamos y queremos, con todo esto, este equipo que estamos haciendo, pues estamos manteniendo ahí la vida en el pueblo y nos apoyamos unos a los otros y eso es lo que estamos haciendo allí. Muy bien. Bueno, pues es para Marcilla un lujo tener a este par de artistas, que bueno, y además complementa nuestra labor. Por ejemplo, el año pasado solemos hacer un evento cada año en primavera o en verano. El año pasado hicimos la jornada de sol a sol, coincidiendo con el solsticio de verano, el día 21 de junio, junto con otra asociación que vino de Málaga, que tiene raíces también por aquí en Marcilla y en Cabañas y esto. Vino mucha gente de Málaga, hicimos un proyecto y bueno, el objetivo era hacer un homenaje a las personas que trabajaban de sol a sol, a nuestros padres y a nuestros abuelos. Y, por ejemplo, Natalia y Fran hicieron unas placas conmemorativas muy bonitas, hechas con la arcilla de Marcilla, que cuando vayáis a visitarlo las podéis ver. Una está en un antiguo lavadero que se llama Pozo Cuende, que es donde íbamos a lavar con las madres, los niños, y bueno, en memoria de esas lavanderas, de esas mujeres que entonces no había lavadoras, que tenían que ir al río, a la laguna o a Pozo Cuende, ¿no? Y luego también pues otra placa se hizo dedicada a los antiguos labradores, ¿no? A los trabajadores del campo. Y son placas hechas de cerámica muy bonitas que están allí y que las hicieron los artistas de Nasplas. Bueno, ¿qué elementos utilizamos? Pues fundamentalmente utilizamos para nuestro proyecto esos elementos: la tierra, el hierro, la madera, la uva, la palabra y el agua. Vamos a ir desgranando un poco. La tierra, estamos en Tierra de Campos. Uno de los poemas que tenemos, yo les digo a las personas que en ese poema sale la palabra tierra con 5 acepciones diferentes, ¿no? Y es como un juego buscar los distintos significados, ¿vale? La tierra, pues todas las casas de Marcilla, menos un par de ellas que han hecho nuevas, están hechas de tierra por dentro. Las de Tierra de Campos son así todas, aunque por fuera sea cemento o sea ladrillo, están hechas de tierra. Como había palomares, fijaros ahí, esto es como estaba antes, que se veían las fachadas de barro, ahí en la plaza todavía hay una que se mantiene. Entonces, la tierra como elemento para construir las viviendas. Esto que veis aquí
es un ejemplo de construcción tradicional. Sin embargo, yo pregunto a los que lo visitan, ¿cuántos años creéis que tiene esto? Pues digo, 200, 300. Digo, no, pues tiene 3 años. Porque esto lo hicimos Carlos y yo hace un par de años o 3, como esto es una caseta guardaviñas, ¿vale? Que antes había en Marcilla, había 100 bodegas, había muchas viñas, y claro, en esos sitios, pues la gente estaba en muchas horas, y había, no en todas, pero había en algunas viñas, había casetas de este tipo para refugiarse, que están hechas de tapial, ¿no? La construcción de encofrado de madera, de adobe, que también hicimos los adobes, y el tejado de ramas de olmo, como ejemplo de la arquitectura tradicional, que es la arquitectura más ecológica y más sostenible que existe, porque este tipo de edificios cuando se caen no dejan residuo, es tierra, vuelve a la tierra, se cubre de vegetación. Entonces hay un equipo de arquitectos ahora aquí en Palencia que son muy fans de ese tipo de arquitectura. Bueno, pues tenemos ahí también una caseta de una era que es un lujo, porque se conserva igual que estaba en el siglo XIX, con todos los elementos, con todas las máquinas. Ahí tenemos una segadora gavilladora que fue la que usó mi padre antes de comprar la cosechadora, y se ve la veldadora y todo esto, ¿no? Esto grabaron hace poco en los de la tele, las 7 de Palencia, esto de Agro en Acción, que dan al final de ese programa dan algo de agrovintage, y salió pues cosas que hay dentro de la caseta. Los palomares, ese palomar que también se puede visitar por dentro, hace 3 años estaba en ruinas, yo se lo compré a unos chicos y con ayuda de otro amigo lo hemos rehabilitado y ahora pues es visitable y está lleno de palomas, es un palomar vivo, que ahora mismo pues ya está rodeado de los animales del corral. También usamos el hierro como elemento fundamental en nuestro proyecto. Por ejemplo, eso que veis ahí pues está hecho con hierros reciclados, que está hecho pues con, no sé, una bombona, con cobre de una cocina, entonces, bueno, una libélula que han estado en peligro de extinción también, creo que se están recuperando. Hay también hecho con chatarra, con hierro, una escultura que la llamamos la máquina del tiempo, que expresa la evolución que yo he conocido en la agricultura, desde el trabajo manual con mulas, arados de vertedera y demás. Eso también es el grillo, que es otra de las especies de insectos desaparecida. En Tierra de Campos no existen los grillos que cuando éramos niños sacábamos de las eras con una pajita o con agua fuera. Pues ya hay muchos pueblos que yo pregunto a gente y dicen, no, ya no se les ve. En alguna zona en la montaña les hay, pero este tipo de grillo, el grillo camprés, no, es que yo los oigo cantar, no, pero hay varias clases de grillo, pero este grillo grande que era negro, que se diferenciaba bien el macho de la hembra, eso está extinguido. Entonces, el único que queda en Marcilla es ese. Bueno, ese es un monumento a la vid, que está hecha con una piedra de lagar y 2 partes de los arados de mulas. Hay un poema que lo explica. Esto es lo que os decía antes, que es un agrimonster. Todas las esculturas, o casi todas, tienen movimiento, se mueven o con el viento o se mueven de forma mecánica. Y esta escultura pues, representa el monstruo en que hemos convertido a la agricultura moderna, que tiene la cabeza de un insecto. ¿Por qué? Porque ese monstruo se ha comido a los insectos. Las alas de un murciélago, no hay murciélagos, se les ha comido ese monstruo. Las patas de una mula, de un caballo, que han desaparecido. Un poco, pues ahí contamos a través de esta pieza de hierros, que son hierros que usé yo como agricultor, un rodillo, una cuba de herbicida, que ya cuando me jubilé, pues era chatarra todo, ya no valía dinero. Bueno, la cuba de herbicida era de Celestino, es decir, verdad. Entonces, bueno, pues entre los vecinos, pues nos hemos ido prestando las herramientas. Los palomares, el de la derecha ya no existe, entonces pues es un poco también que queremos poner en valor lo que hay de arquitectura tradicional. Otro elemento que usamos es la madera. Eso que veis ahí es un monumento a los olmos muertos por la grafiosis. Es el árbol autóctono de Castilla y León que han desaparecido prácticamente todos. ¿Por qué? Hay una enfermedad y bueno, entonces ponemos en valor lo que es la naturaleza, porque aunque se seca el olmo, de sus raíces nace como un bosque alrededor. Entonces ahí se explica. Con madera, pues todo lo que veis ahí, mira, eso es la tenada, aquí a la izquierda y a la derecha la cuadra del roque.
que es nuestro burro. Está hecho todo absolutamente con materiales reciclados, ¿vale? E incluso hay traviesas, hay maderos, ¿eh? Recogemos el agua del tejado que va a un depósito y de ahí luego beben los animales. Entonces, uno de nuestros objetivos pues es eso, es reciclar lo que tenemos. Ahí veis a Roque, que se ha hecho famoso en toda España, ya tienen varios millones de visualizaciones en un vídeo que salió, que lo dieron hasta en Telecinco. Tenemos también pues 7 u 8 ovejas, que nos dan sus lechazos. También Carlos, y bueno, falta otro compañero que es Juan Carlos, que es el barquero del Canal de Castilla, que es el capitán del navío que va por el canal, que también es socio nuestro y colaborador, y es especialista en ordeñar y cuidar los animales también. Hoy está trabajando, no ha podido venir. Bueno, ahí explicamos lo que fue la ganadería al inicio del corral, con todos los animales que había antes en cada casa, que había ovejas, conejos, palomas, cerdos, mulas. Y entonces tenemos un poco de cada esto. También aprovechamos la madera para hacer la laguna navegable. Ahí Carlos hizo una balsa que en verano hacemos el día de la laguna, y entonces una de las actividades es, pues además de pasar ahí el día y hacer juegos, es atravesar la laguna en balsa usando el mismo sistema que usaban en el Canal de Castilla para pasar las barcazas cuando pasaban las mulas, que todavía pues, se puede ver en Herrera. Pues eso está hecho todo con palés. ¿Y cómo flota? Porque ahí se suben hasta 6 u 8 personas. ¿Cómo puede flotar? ¿Se os ocurre? ¿No? Pues gracias a la cerveza. ¿Por qué? Porque Juan Carlos tiene un amigo que tiene un bar en Valladolid y hay unas bombonas de plástico de cerveza para dar presión, entonces esas bombonas pues se las pone debajo y hacen que flote la balsa. O sea que, para que digáis que luego dicen que la cerveza es mala, tiene efectos positivos también. También tenemos en la laguna un observatorio de aves, te puedes subir ahí y ver el paisaje. Este se le dedicamos a un marcillense muy ilustre que era Francisco Herreros, que nos dejó la historia del pueblo y el árbol genealógico de todas las familias, ¿no? Este mirador se llama el Mirador Francisco Herreros, que está ahí justo al lado de la laguna. Este año es la novedad, que hemos construido también de madera y postes reciclados. Esos postes son de telefonía que han quitado. Yendo de Marcilla para Santillana había muchos postes al lado de la carretera. Yo en una finca tenía como 14 postes. Entonces, esos postes, que estaban buenos, les hemos utilizado para hacer un mirador, que se llama la Atalaya de Campos. Esto pues lo hemos inaugurado este verano y se puede subir arriba y poner en valor el paisaje que rodea el pueblo. Hay una serie de carteles informativos sobre la tierra de Campos, la hidrografía, las modificaciones en el paisaje y demás. Lo mejor es que lo vayáis y lo veáis si todavía no lo conocéis. Bueno, la novedad de este año del nacimiento es el castillo, que es una obra de Carlos, un castillo hecho con madera de palés que se puede subir arriba perfectamente, y que es el castillo de Herodes de nuestro nacimiento. Este año el nacimiento, pues en vez de tener los nacimientos normales, hay animales de plástico, de cerámica, pues tenemos animales vivos, y el burro y las ovejas forman parte de lo que era el nacimiento, ¿vale? Entonces hay casetas temáticas de varios oficios, la mayoría desaparecidos. Ha habido mucha gente estas navidades que han ido a visitarlo. Otro elemento, el agua. Ya os digo que el agua ha sido un bien preciado siempre en Marcilla. Eso que veis ahí, que es la fuente, por cierto, ¿sabéis quién diseñó esa fuente? Un arquitecto muy famoso en Palencia. ¿Quién es el más famoso? Jerónimo Arroyo. Pues bueno, Jerónimo Arroyo era arquitecto de la Diputación y en 1902, pues que parece ser que faltaba el agua en la corporación municipal de entonces, decidió pedir ayuda a la Diputación y entonces Jerónimo Arroyo pues diseñó eso, lo hizo luego el albañil del pueblo y hasta 1902 ahí había un pozo, donde la gente iba con calderos a sacar el agua y había un pilón donde se echaban el agua para
para que bebieran los animales. Entonces ahí se puso ya una manivela y con eso pues se facilitó mucho el acceso al agua. Hay un poema que lo explica porque eso era el corazón del pueblo, ¿vale? Imaginaros que había 600 personas, iban a beber de agua todos ahí, ¿no? Pues era un continuo trajín. Por eso que cuando se hacen visitas pues explicamos el sentido que tiene la fuente. Esto pues es ahí se explica. Que sepáis que tenemos también, Víctor mantiene un canal de YouTube que tenemos como 45 vídeos de todas las cosas que vamos haciendo, se llama Visita Marcilla de Campos, y se puede ver de forma gráfica las actividades, las realizaciones que vamos consiguiendo. Y una de ellas explica cómo funciona la fuente, el sistema que tiene para sacar agua con una manivela. Bueno, la laguna es algo emblemático en el pueblo. El agua, pues la laguna de niños era sitio, íbamos a pescar, había ranas, también peces, era sitio de lavar la ropa a las madres, lugar de paseo. Entonces es un sitio emblemático que todavía mantenemos, ¿no? Que lo hemos limpiado hace unos años y que bueno, ahora mismo está ya rebosando de agua, ¿no? Con lo que ha llovido. También la Junta llevó a cabo ahí una serie de actuaciones hace unos años. Tenemos unos carteles con la flora y la fauna específicas de la zona. Esto que veis ahí os contaba antes que es el antiguo lavadero de Pozocuende, que veis que está invadido de especies exóticas. Por si fuera poco también estaba invadido de cangrejos, que parece mentira el daño que pueden hacer cuando un animal está fuera, ¿no? de su ecosistema, que tenemos muchos problemas. Pues bueno, conseguimos casi eliminarlos y luego pues con ayuda de los vecinos del pueblo y del aula de medio ambiente, pues bueno, el año pasado lo limpiamos, veis que está ahí todavía recién acabada la obra, tenemos ahí 2 inspectores que la estaban vigilando, que es Luis y Pedro, y ahora bueno, ya si lo veis, pues ya se ha recuperado la vegetación, y de ser un lugar que era, además que sucedió, pues esa tierra estaba sin sembrar, vino una tromba de agua en primavera y lo llenó todo de tierra, y bueno, pues con ayuda de todos conseguimos recuperarlo y ahora mana y corre el agua y ya empieza a ver las primeras ranas también. Bueno, ahí está el equipo de los voluntarios que trabajamos ese día, sacando el agua y limpiando, sacamos casi 1 metro de lodo que había dentro de la fuente, y ahora mana y corre el agua todo el año. Y aprovechamos para formar un CROA. ¿Sabéis lo que es un CROA? Pues no lo sabéis porque lo hemos inventado nosotros. Es un acrónimo que significa Centro de Recuperación y Observación Ambiental, ¿vale? Es decir, era un lugar que no había más que especies, estos sauces, que son especies invasoras, sauces enormes que absorban el agua y secan todos los arroyos, y bueno, pues al limpiarlo empieza a recuperarse la flora, como los berros, por ejemplo, y la fauna autóctona, ¿no? Que es el objetivo. Bueno, este es el voluntariado de este año. Al otro lado del pueblo, pues las señoras del otro barrio, del barrio oeste, iban a lavar a Pozo Nuevo. Estaba también pues aquello inhóspito, lleno de maleza y demás. Y este año, pues con la ayuda también del aula de medio ambiente, pues lo hemos limpiado. Una pila que había la hemos destacado, que estaba hundida. Y bueno, pues con la colaboración de todos hemos mejorado ese entorno. Si vais allí, pues también está la historia de Pozo Nuevo y la leyenda, ¿vale? Porque en torno al agua tenemos una leyenda que sirve de hilo conductor para algunas visitas. Entonces llega un grupo y dice, bueno, pues vamos a ver durante todo el recorrido hacer la leyenda del agua en Marcilla. Empezamos en la plaza, contamos la historia del origen del pueblo, vamos visitando los distintos lugares, distintos fuentes o sitios que hay agua, y bueno, ese es el hilo conductor para una historia que nos sirve de tema para una visita de una jornada prácticamente entera. La palabra, pues bueno, en la bodega museo que tenemos hay una colección como de 300 palabras que yo llamo moribundas. ¿Qué son palabras moribundas? Pues que muchos objetos de los que había ahí ya no se utilizan. Entonces, si no se utiliza el objeto, la palabra se pierde,
se muere, ¿vale? Las tenemos ahí en cartelitos con todos los objetos que hay y luego, pues si alguien quiere, al final hacemos una autoevaluación, ¿eh? Tú vas con el móvil, haces una foto al código QR y te sale un examen, a ver lo que sabes de palabras moribundas, palabras antiguas, ¿no? También tenemos poemas que explican los objetos que se van viendo. Hay, por ejemplo, otra de las esculturas es un reloj de sol analemático, que tendréis que ver el funcionamiento. Es un reloj de sol muy preciso. Todos los relojes normalmente tienen un error hasta de 15 minutos. Entonces explicamos por qué hace falta, para que sea exacto, un analema. Esta escultura está hecha con materiales reciclados, es una rueda de un carro partida por el medio, luego otra rueda de un remolque, y eso, pues bueno, cuando hace sol marca la hora exacta, tiene como un minuto de error, ¿vale? Y luego, pues un poema que explica el sentido de esa escultura. Ahí tenemos el reloj. Vamos a ver cómo estamos de tiempo. Bueno, no nos queda mucho ya. Entonces, bueno, es un poema, a la gente le gusta. Cuando vayáis a Marcilla vais a ver que está bien. También tenemos ahí el árbol de Machado. Hay un olmo que estaba seco y yo le iba a cortar con la motosierra un día porque había más olmos secos y vi que tenía unas hojas que estaban brotando. Digo, anda, como el olmo de Machado. Y entonces lo que hice fue buscar el tema del poema y me apareció una canción de Serrat, que Serrat hizo un disco con poemas de Machado. Entonces ahí se escucha la canción y se lee el poema, pero con variaciones, ¿vale? Está ahí en el parque. El vino, pues es otro de los elementos que utilizamos. Bueno, en Marcilla somos campeones varios años del mejor vino de Palencia, ¿eh? Está mal que yo lo diga, pero como es verdad, pues hay que reconocerlo. La Diputación y el Itagra convocan cada año un concurso de vinos no profesionales, es decir, aficionados como nosotros que hacemos vino, ¿eh? Pues bueno, el vino de Marcilla, de esa viña, con la ayuda de muchos, que muchos están aquí, pues hacemos un vino, claro, que es... antes se hacía muchísimo vino, pero el vino en general era malo, ¿eh? ¿Por qué? Porque importaba la cantidad, no la calidad. Ahora ya lo hacemos pues con métodos más científicos, natural, ¿eh? Pero bueno, y nos sirve también pues para... tenemos un vídeo muy interesante que se llama De la viña a la botella. Si queréis ver cómo lo hacemos, entráis en YouTube y en ese vídeo se explica todo el proceso. Hacemos también crianza, varias barricas, es decir, tenemos vino joven y vino crianza. ¿Cómo damos a conocer todo este proyecto que estamos haciendo? Pues a través de las redes sociales, ¿no? Aquí Víctor pues es el encargado un poco de mantener... tenemos un grupo de WhatsApp que hay como 460 personas. Bueno, es como un canal de WhatsApp, es decir, solo escribimos los administradores, ¿vale? Porque si no sería una locura, ¿eh? Pero hay mucha gente que está interesada y bueno, pues publicamos muy poquitas cosas, pero publicamos los pequeños avances que vamos haciendo, ¿vale? También estamos, os he dicho, en YouTube, en TikTok, que yo algunas cosas casi no sé porque no lo controlo, eso es más bien Víctor. Y luego en los medios de comunicación, pues de vez en cuando nos llaman de Onda Cero, explicamos lo que hacemos, hemos estado también en la 7, en la 8, pues bueno, la gente pues ve distintos programas y como a veces repiten los programas, pues dice, te he visto con el Barreiros, te he visto, ¿no? Bueno. Luego, hacemos dos tipos de visitas, la visita libre. En todos los sitios de interés hay un código QR. Tú vas a la plaza, coges el mapa con el móvil, te descargas el mapa o haces una foto y vas viendo todos los sitios que se pueden visitar. Y en cada sitio, con el QR, pues te explicamos lo que estás viendo. No hace falta nadie que lo guíe. Y luego para grupos, pues también hacemos visitas guiadas. Claro, una visita dura un mínimo de 3 horas. Entonces, para 2 personas, pues normalmente no podemos hacerlo, ¿no? Pero si sale un grupo grande, pues hacemos visitas a todo el recorrido. Veis ahí que estamos en Instagram, que hay muchos seguidores, en YouTube, en TikTok. Este es el vídeo del Roque, que yo no sé si no le conocéis, a ver si tenemos, porque dura dura 1 minuto, 2 minutos, Esto fue en Cabañas, que fuimos a la fiesta de las lavanderas, y hay un grafiti y el burro se identifica como que es un ser vivo, Y esto, pues claro, ha tenido comentarios en todo el mundo.
en TikTok. Bueno, ¿cómo lo damos a conocer? Pues también hemos hecho ahí un tipo de fotocall, hecho con maderas. Entonces hay en 3 sitios, pues hay veces hay, pues hemos venido de Martilla, vamos a hacernos una foto. Pues te pones detrás y sacas la foto. Luego se las enseñas a tus amigos, mira qué hay en Martilla, ¿no? Está hecho todo con madera de palés. En Palencia invierten esto, en Palencia en la red, pues también de vez en cuando nos ponemos algún reportaje, por ejemplo la leyenda de San Marcelo es el Alto de las Bodegas, que tiene su historia y su leyenda, pues también nos lo han publicado algunas veces. Participamos en proyectos que convoca la Junta de Castilla y León. El año pasado participamos en este proyecto que no ganamos, pero hicimos un proyecto que se llama Turismo Educativo Ambiental. Es decir, pues animamos a la gente a hacer turismo, que aprenda cosas y que esté en contacto con el medio ambiente. También tenemos trípticos, que nos financia la Diputación para explicar lo que hacemos. Ahí ese es el mapa que veis que está en la zona de las bodegas y también en la plaza. Coges el mapa y puedes hacer todo el recorrido, se explica cómo se hace. Bueno, veis ahí el itinerario, que se ve el reloj, las casetas, los árboles, eso de las bodegas. También se visita la iglesia, que también es interesante, que es una joya, que por fuera parece que es un edificio, que es un pajarón, pero la gente le sorprende cuando entra. Visitas y ahora pues nuevos proyectos que nos planteamos para este año. Con la Fundación Patrimonio Natural, que es una fundación de la Junta de Castilla y León, se han comprometido en mejorar este entorno de Pozocuén, de hacer un camino, un sendero para llegar hasta allí, y también van a actuar en la laguna. La laguna hay un problema grande con los cangrejos, ¿no? Han acabado con todo, hasta con la vegetación, parece mentira. Entonces, pues bueno, lo están estudiando y a ver cómo se puede solucionar el tema. Lo está estudiando un equipo de ingeniería que hay en Palencia, que está trabajando con ellos, y bueno, estamos a ver si conseguimos hacer alguna mejora. Esto es lo que en la laguna. Otro proyecto que tenemos entre manos ahora, que es muy novedoso, que ayer he hablado con una empresa que se dedica a certificar parques infantiles y no se conoce en España, que es este tipo de juego, que es un laberinto balancín. Lo estamos haciendo, partimos de una rueda de un carro, que es la estructura de abajo, y luego una plataforma hecha con palés, y es un juego que consiste en poniéndose 2 personas o 4 sobre la plataforma giratoria, ir guiando una bola. Entonces es un juego pues que es divertido y a la vez exige coordinación y cooperación. Eso pues lo pondremos en la plaza para verano, ya lo tenemos a medio hacer, que va a ser la novedad de este año, sobre todo para los chavales. Otro proyecto que está en marcha es Museos Vivos. Esto lo gestionan los de Araduey, de Villada. Hay una empresa que son de Sagún, que se llama museosvivos.com, que gestionan más de 100 museos en España, ¿vale? Sobre todo en la zona de Castilla y León y también en algún país de fuera, de Europa. Entonces, esto es muy fácil. Tú vas a la bodega, vas a un museo, hay una página web, entras allí, te registras con tus datos, tu DNI, y te mandan un código. Hay un teclado a la puerta y se abre la puerta. Entonces se abre la puerta a la bodega, se enciende un audiovisual que explica las cosas, hay cámaras, puedes hacer la visita y cuando salgas a tierra, ¿vale? Pues eso se llama Museos Vivos. Y bueno, parece ser que sí que les ha parecido bien a los de Araduey, y bueno, a ver si este año ¿no? Para que cualquiera pueda ir a ver la bodega sin necesidad de pedir permiso a nadie, porque va a estar abierta, ¿vale? Otro proyecto también que tenemos es el que tiene relación con el tema del eclipse. Bueno, que luego os voy a contar algo. Esa caseta que está ahí en un parque, que es donde jugamos a la monterilla y hacemos campeonatos en las fiestas de juegos autóctonos,
pues se va a convertir en un pequeño servicio, ¿no? Porque hay mucha gente que va allí y a pasar el día y a veces, pues oye, es un problema, ¿no? Para determinadas personas. Pues haremos un servicio que esté adaptado también a discapacitados, ¿eh? Porque a veces han querido ir y tenemos problemas porque no hay un servicio para ellos. Hablando de esto, estamos también este año, en noviembre, vino un grupo de Madrid, estuvieron aquí haciendo una maratón, que hay allí una chica del pueblo, y uno de ellos era invidente. Uno de los chicos era invidente, y bueno, y entonces le gustó el proyecto y están estudiando hacer una visita de un grupo de invidentes de Madrid, y también se han interesado los de la ONCE de Burgos, hacer una visita que la podamos adaptar a personas invidentes. También nos preocupa la iglesia, ¿vale? Porque es el edificio más representativo del pueblo, no solo ya como creyentes, sino desde el punto de vista cultural. Hay cosas que, bueno, Carlos, que son manitas con la madera y yo más con el hierro, pues por ejemplo esa puerta no puede entrar una silla de ruedas y tenemos en proyecto eso solucionarlo. Estamos en contacto con el aparejador del obispado y con el párroco. Entonces, pues a ver en colaboración qué podemos hacer para mantener y mejorar nuestra iglesia. Anuar, que es otro de la Junta Directiva, está trabajando en una página web, donde vamos a colgar todo lo que hacemos, habrá un rincón literario y demás, ¿no? Estamos ya bastante avanzada y ya próximamente pues inauguraremos la web. Y otro aspecto que os decía antes es el tema ecológico. Tenemos una era, bueno, dos eras, una que me vendió Tiofi el año pasado, que era una era, y entonces es tierra virgen, que no está contaminada, que es tierra fértil, y entonces eso pues lo hemos cultivado, y la gente que quiera poner allí su cultivo, les dejamos un trocito. Por ejemplo, Natalia y bueno, algunos más pues plantan ahí, o Celestino el año pasado, pues plantan cultivos de secano. La verdad es que el año pasado pues hemos cogido buenos frutos. Yo os digo, la verdad, cogimos un montón de sandías sin sembrarlas. ¿Qué es milagroso? No, es que Juan Carlos, el otro socio, lleva fruta para la cerda, y las pepitas van al abono, y luego el abono va a la tierra, y de forma milagrosa pues han salido sandías hasta de 9 kilos, aunque parezca mentira, pero es así. La red de semillas de Castilla y León. No sé si habréis oído qué es esto. Bueno, ha salido ya en la prensa. Nos hemos reunido hace 15 días en Amayuelas, porque hay mucha gente, asociaciones, que son partidarios de cultivar, de mantener la biodiversidad de semillas antiguas de Castilla y León. Y entonces, pues en varios pueblos hay gente que es aficionada a esto, hay bancos de semillas, en Amayuelas, en Carrión también hay un banco, en Villasirga, tienen muchas semillas antiguas, y entonces se va a hacer una red de Castilla y León, de toda la comunidad, para potenciar esto, y Marcilla Viva forma parte de esa red. Próximos objetivos, pues colaborar con otros pueblos, que ya lo estamos haciendo, generar actividad económica. Nos gustaría pues que se pudiera alguien, no sé, hacer una visita guiada y luego pues poder servir allí, cobrar un dinero en el teleclub, que es lo que hay. Este año pues ya hemos hecho una visita organizada por una agencia de viajes.
Pues la idea de Fernando, la estructura principal de todo este proyecto está creada por Fernando. Y me llamó la atención de una persona que dedica su tiempo a los demás. Y en eso me uní yo a él. La intención, pues que Marcilla no muera. Un pueblo muere cuando se olvida. Y esa es la intención nada más. Crear cosas para llamar y que se oigan los sitios que Marcilla está ahí. Carlos es un buen trabajador, además que no hay problema con la fuerza, porque y bueno, mueve los palés y bueno, y trabajamos por distintos ámbitos, ¿no? También hemos hecho algo de forja, porque con el hierro también tenemos una tobera y calentamos el hierro y lo trabajamos, es decir, una persona sola pues no haría nada. Entonces, pues Carlos y yo que estamos ahí al pie de obra, pues nos apoyamos mutuamente. Y Víctor, si quieres contar un poco tu experiencia como joven de... Bueno, pues yo, pues nada, que colaboro con la asociación, pues en primer lugar con mis habilidades digitales, sobre todo como tesorero. Hay que hacer muchos trámites administrativos pues que requieren mucho manejo de los ordenadores. Y después, como mi hobby también es mucho el ámbito multimedia, de hacer vídeos, utilizar las redes sociales, pues aprovecho estas habilidades para intentar dar voz o a intentar que llegue a la máxima gente posible todas las iniciativas del pueblo. Entonces, pues como yo tengo bastante arraigo a mi pueblo y a la zona de Tierra de Campos, pues me siento muy orgulloso de la asociación y de hacer este trabajo para que llegue a la máxima gente posible, sobre todo en las redes sociales, que sé que llego pues a todas las edades y gente también pues hasta de otros países. Entonces, pues nada, esa es mi parte de trabajo, la de tesorero y la del ámbito digital.